Bendecidos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Vamos a hablar de cuál es el día grande del Señor. Así que hoy vamos a estar explicándolo y vamos a introducirnos plenamente en esta poderosa enseñanza. ¿Por qué poderosa? Porque el poder de Dios está en el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? Según Pablo, recibió en el tercer cielo el Evangelio de la incircuncisión, la sabiduría oculta por todos los tiempos y todas las edades, donde fuimos enseñados en espíritu por el Padre que depositó la gracia en nosotros desde antes de la creación. Ese depósito de gracia, la ciencia de la gracia que trata con todas las necesidades de los hombres. Así que vamos a ver. Dice, ¿cuál es el día grande del Señor? Dice, Dios se encarnó, fue a la cruz, resucitó de los muertos, destruyó al diablo, eso está en Hebreos 2:14, le dio fin a la ley, está en Romanos 10:4, quitó el pecado de en medio para siempre, como lo había profetizado. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de Hebreos 2:14. Aquí, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Recuerde que está la sabiduría que Jesucristo le predica resucitado en toda su gloria en la estatura de Padre, porque cuando Jesús dice voy al Padre, no estaba yendo a otro, estaba yendo a sí mismo a la estatura de Dios Todopoderoso. Porque sabemos que Dios se encarnó. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. ¿Sí? Va a la cruz, muere, resucita y vuelve a la posición o vuelve al estado donde se había despojado para hacerse hombre. Así que dice Hebreos 2:14 de la siguiente manera. Así que, ¿sí? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos despacio. Dice, así que, ¿sí? Así que después de la cruz sucedió esto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? Los hijos de Dios estamos participando de carne y sangre. Ahí te dice que tú eres hijo antes de tener carne y sangre, este velo, ¿sí? Como lo decía el profeta Job, decía, me vestiste de piel, de carne, y me uniste con huesos y coyunturas, ¿sí? Porque Job sabía que somos espíritu habitando un cuerpo temporal. Entonces dice, él también participó de lo mismo. ¿En quién participó de lo mismo? En Jesús de Nazaret en los días de su carne, ¿sí? Donde luego se nos pide en el nuevo pacto que no lo conozcamos según la carne, obviamente porque Jesús en los días de su carne vino a ser siervo de la ley, o sea, siervo de Moisés, ¿sí? Y vino a estar bajo mujer, o sea, bajo la carne, bajo carne. Entonces, dice, él también participó de lo mismo, o sea, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Entonces ahí donde decimos que fue a la cruz, ¿sí? Y por medio de la muerte, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿sí? Entonces hace más de 2000 años no hay diablo, no hay Satanás, ¿sí? No hay serpiente tortuosa. ¿Para quién? Vamos al siguiente versículo. Romanos 10:4. Romanos 10:4. ¿Qué nos dice? De la siguiente manera. Romanos 10:4, que nos dice de la siguiente manera. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otro acontecimiento del día grande del Señor es que, aparte de destruir a Satanás para siempre y hace 2000 años hacerte libre de Satanás, del diablo, también te hizo libre de la ley, porque la ley era un evangelio llamado circuncisión que ponía de pie a Satanás, los demonios, el pecado, las enfermedades, las maldiciones. Pero ese día grande del Señor, ¿sí? Que en un solo día no solo destruyó a Satanás, sino que le puso fin a la ley, fin al pacto anterior.
Recuerde que después de la cruz estamos en el nuevo pacto. Todo aquel que está predicando la ley no le sirve a Dios, ¿sí? A la ley como vigente, porque estamos en una ley superior. Lo que hubo fue cambio de ley. Se deja de usar esta por la ineficacia, porque no perfeccionó a nadie, y entramos a la ley del Espíritu. Esa ley del Espíritu, ahí vivimos por la fe de Jesús, donde cumplimos toda la demanda porque Cristo la cumple por nosotros, nadie la pudo cumplir, Cristo la cumple por nosotros y nosotros vivimos conforme a la naturaleza de Dios, ¿sí? Espíritu. Recuerde que Dios es espíritu, ¿sí? Dios fue Jesús de Nazaret, murió y resucitó, pero Él es el espíritu que estaba en Él, ¿sí? Y la sabiduría predestinada la trajo la predicación de Dios, o sea, Jesucristo en toda su gloria, al apóstol Pablo, y él la escribió en 14 cartas, porque eso solo es el Evangelio, las 14 cartas, en sabiduría oculta, predestinada. Por ejemplo, mire este tesoro. No hay diablo y todo el planeta religioso dice que sí hay. Pero aquí la sabiduría oculta se revela por medio de la mente de Cristo que regresó para aclarar el misterio. No hay Satanás hace más de 2000 años. No hay ley hace más de 2000 años y con eso no decimos que entonces vamos a pecar deliberadamente. No, un escogido, un predestinado entiende que hubo cambio de ley a una ley superior y ahora vive por el Espíritu y ese Espíritu es amor. No hace nada indebido. Porque Dios teme una sola cosa. Dios teme hacer algo indebido. Entonces cuando tú te perfeccionas en el temor de Dios, que es no hacer nada indebido, entiendes el amor y por qué no estamos en una ley de mandamientos, sino en la ley del Espíritu. O sea, la ley funciona por naturaleza en nosotros, en amor. No solo eso, otra cosa, el día grande del Señor, ¿sí? Porque fue ese día, muchos lo esperan a futuro, no, fue ese día, el día grande del Señor. Se encarnó, fue a la cruz, resucitó de los muertos, destruyó al diablo, le dio fin a la ley, quitó el pecado de en medio para siempre. Hebreos 9:26. Vamos a Hebreos 9:26. Dice de la siguiente manera. Hebreos 9:26. Dice así. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Ahora vamos despacio. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿sí? ¿Ahora qué? Ahora que Pablo se le reveló la gloria de Cristo, dice, en la consumación de los siglos, eso es un evento del día grande del Señor, consumó los siglos de la ley, ¿sí? Los profetas, los salmos, los siglos de la historia de Jesús, que son lo que representa los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, ¿sí? Y la gracia, que es el Evangelio, que está encriptada en 14 libros paulinos que Dios le dictó a Pablo y él calcó y lo dejó escrito. Dice, la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio. A ver, ¿dónde fue el sacrificio? Fue a la cruz, al sacrificio. ¿Sí? Entonces ahí fue la consumación de los siglos. Ahí dijo, todo está consumado. ¿Y qué significa ese todo está consumado? Permanece consumado para siempre. Después de ahí comenzó el reino. Antes de la cruz vino en carne y hablaba, decía, acerca el reino, pero resucita y dice, comenzamos el reino. Y el reino es un conocimiento, una educación del Espíritu de Dios que le llama depósito de la gracia dentro de nosotros porque nos conoció antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos predestinó. Saber que somos escogidos y predestinados, eso es la columna vertebral del Evangelio de la gloria de Cristo, porque no es por obras buenas o malas, sino por elección. Entonces, un escogido y un predestinado
puede estar en obras malas o en obras buenas, ¿sí? Pero él comienza a abandonarlas cuando esta sabiduría predestinada que la mente de Cristo imparte comienza a entrar en él y comienza un trato donde él abandona todas las obras de la carne, los deseos engañosos, el cual está viciado el hombre en sus pensamientos, y corrige su vida. ¿Por qué? Porque se le activa el espíritu de poder y dominio propio y comienza a caminar conforme a la Escritura. Entonces, ese día grande del Señor, dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y si se presentó una vez y para siempre, pues quitó el pecado del medio para siempre, como lo había profetizado. Así que en un solo día quitó el pecado de la tierra. ¿Cuál día? El día grande del Señor. También quitó y destruyó a Satanás para siempre. ¿Cuál día? El día grande del Señor. Quitó la ley para siempre, que era el acta de los preceptos que nos condenaba. Por eso Pablo, el que aventajaba a todos en la ley, en la gramática, en la academia de la ley de Gamaliel, dijo que era un pacto de muerte y de condenación, porque dijo, todo lo tengo por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo en el tercer cielo le dijo que la ley era un pacto de muerte y de condenación, y que ahora pasamos al nuevo pacto, a la gracia eterna. Bendecidos con toda bendición.